Muy buenas tardes a todos los que ya se están conectando a este evento especial digital con el tema coyuntural de la Carta Porte para el transporte de mercancías. Nos da mucho gusto saludarlos de parte del Consejo Directivo de Soy Logístico Asociación. Les deseamos que estén bien todos de salud, sobre todo, y que pues sigan operando, apoyando que el producto se encuentre en el momento que se requiere y lo más económico para efectos del consumidor. Tenemos este evento, como comentaba, coyuntural, importante, de relevancia, porque cualquier regulación puede afectar la operación del transporte de mercancía o de la operación del movimiento de producto, y ha sido importante y recurrente el que las empresas se estén preguntando cuál va a ser el procedimiento, cómo va a funcionar, y hay muchas dudas todavía a pesar de que se ha venido platicando del tema. La Canacar sigue cabildeando algunos puntos importantes. Yo creo que Canacar pues es la organización más importante en el tema del transportista profesional, y que seguramente estarán haciendo un muy buen trabajo y ya nos estarán comunicando los avances de ese cabildeo. Por lo pronto pueden entrar a su página y ver cuáles son los puntos que están cabildeando. Aquí la intención es traerles información en la parte operativa fundamentalmente, y aquí queremos agradecer al ISTEC, que es asociado de Soy Logístico, el que nos haya prestado a su especialista, a Araceli Hernández, especialista también en Cloud Products del ISTEC, para que nos preste esta información que nos va a brindar el día de hoy. Seguramente habrá muchas preguntas, seguramente seguirán las dudas, y estaremos muy atentos en el futuro para ver cómo va a quedar este tema de la Carta Porte, que apoye el transporte seguro de mercancía para efectos de la autoridad fiscal sobre todo, pero que no afecte la operación y aumente costos sobre todo en el tema del transporte de mercancía. Para continuar, le pediría a Gaby Hernández. Gaby, ya saben ustedes, es nuestra directora de operaciones y marketing, sea la encargada de presentar a Araceli, pero también tiene un mensaje importante para ustedes. Muy buenos días entonces y tardes otra vez. Adelante, Gaby. Gracias, David. Hola, buenas tardes. Me alegra muchísimo saludarlos a todos. Agradecerles que nos acompañen a este evento especial con un tema de suma importancia, muy relevante en este momento para nuestro país. Pero antes quisiera hacerles una invitación para que formen parte de Soy Logístico Asociación. Soy Logístico Asociación, tenemos 4 años más o menos operando. Tenemos un consejo directivo muy importante en donde nos lidera Alberto Modiano, que es vicepresidente de cadena de suministro, en donde hay 7 comités de trabajo, justo para tener un enfoque y una guía hacia las actividades que realizamos con nuestro objetivo principal, que es promover el desarrollo profesional de los ejecutivos logísticos. Dentro de nuestro consejo se encuentran importantes ejecutivos de empresas como Destroyer, del Palacio de Hierro, si quieres la siguiente, Itz, por favor, de Old Navy, de Bruce, de Sanofi. Este es nuestro consejo directivo, y la idea y la intención de esta presentación, además de que conozcan a nuestro consejo, es invitarlos a formar parte de la asociación, en donde pueden tener grandes beneficios. Si quieres la siguiente, Itz, por favor. La siguiente, por favor. En donde pueden tener grandes beneficios para sus empresas, en el que puedan tener, además de branding, puedan conectar con ejecutivos logísticos de alto nivel. Aquí están los beneficios que pueden tener. Hay un directorio especial en nuestra página web, en Soy Logístico. Pueden tener el envío de 3 email marketing a nuestra base de datos con información comercial o el contenido que ustedes generen. Algún artículo white paper que, además de ser publicado en la página web, también es publicado en nuestras redes sociales. Un descuento del 30% en una de las plataformas de Soy Logístico. Como saben, tenemos la parte de los webinars logísticos, tenemos desayunos presenciales, recorridos logísticos, el Premio Nacional de Logístico. En fin, hay varias actividades en las cuales seguramente ustedes pueden conectar y en donde nos reunimos ejecutivos de alto nivel. Hay 3 encuentros de negocio que pueden tenerlos ya sea con el consejo que les mostré, o que ustedes nos manden un listado de gente con la que se quieran reunir y nosotros gestionamos toda esta parte operativa y cerramos la cita, ya sea presencial o de forma virtual en este momento por la pandemia. Y pueden tener además también una presentación comercial ante el consejo de Soy Logístico, además de incluir una membresía ejecutiva en donde alguien de su equipo puede participar en uno de los comités de trabajo de Soy Logístico. La inversión, la verdad es que es súper baja, son 20,000 pesos. Y bueno, aquí les dejo la información. En el chat estaré poniendo mi correo. Si alguien tiene alguna duda, si alguien se quiere apuntar a esta iniciativa, pues estaremos muy contentos de poder trabajar en conjunto.
Muchas gracias, Iris. Y ahora sí, pues sin más preámbulo, vamos hacia el tema que esta mañana les queremos presentar. Les quiero presentar a nuestro speaker, Araceli Hernández Franco. Ella es gerente de productos en la nube en LIS Software Solutions, empresa dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas para la administración del autotransporte, con experiencia en el diseño de soluciones en la nube para el mercado de las áreas de planeación, logística y transporte, y líder en estrategias comerciales de impulso a nuevos negocios. Araceli cuenta con un MBA con especialización en transformación digital por la EUD Business School de Madrid y está certificada en administración de proyectos basados en el estándar del PMI por el TEC de Monterrey y certificada como máster en Scrum. Araceli, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde con el tema tan importante. Muchísimas gracias, Gaby. Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Y más que nada, agradecerle a todos nuestros participantes que se están conectando en estos momentos, entendiendo y esperamos que la información que prestemos en este webinario les sea de mucha utilidad, como ustedes ya lo mencionaron, en un tema demasiado importante para todo el movimiento de traslado de mercancías que ocurrirá o que ocurre en nuestro territorio nacional y que es así como lo menciona la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este caso vamos a comenzar con esta presentación y esperamos que puedan disfrutarla al igual que nosotros. Pues más que nada empezaremos a dar un poquito de historia o a dar un margen del tiempo a qué conlleva y cuáles son las evoluciones que ha habido en la regulación de documentos para amparar la legal tenencia de las mercancías en todo el traslado del territorio nacional. En este caso vamos a enfocarnos en la publicación o dónde se hace la publicación en la legislación mexicana, que es el Diario Oficial de la Federación, y en este caso vamos a hablar de la resolución miscelánea fiscal, en específico de la regla 271.9, que es específicamente donde nos habla del proceso o documentos que amparan la legal tenencia de las mercancías. Vamos a tomar como línea base el 2018, entendiendo que previo a este año ya se tenía regulación, pero vamos a tomarlo como parte fundamental de la evolución que hemos tenido en estos últimos 3 años. Primero que nada, en 2018 tenemos o nos pide la autoridad regular en base a un documento impreso que regula la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y que los lineamientos que debe tener este documento se publican mediante la página de esta Secretaría y en este caso pronuncia como el tipo de documento para amparar en la legal tenencia de las mercancías la carta aporte. En este caso hablamos de un documento donde describe todo el proceso que se tiene o que se tendrá para el traslado de dichas mercancías. Posteriormente, en 2019, si bien se mantiene este documento como parte principal de la descripción del traslado de estas, se agrega ahora no solamente que sea impreso, sino que también puede haber una representación impresa de un CFDI. Al igual se rige con los lineamientos de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la estructura de este documento digital lo publica el SAT en su portal de internet, que en el caso llama a este CFDI de traslado. En este caso ya lo pone como parte de esta regla y lo menciona como una representación impresa de este CFDI. Posteriormente, y para lo que nos lleva este proceso o esta explicación, lo estaremos viendo, por ejemplo, en este año como una representación impresa o una presentación digital de dicho documento. Entonces, hablamos de que el cambio fundamental de este proceso se viene a retribuir como en un proceso general de documento impreso digital. Ya no hay un impreso o una proforma o un blog que anteriormente tenía toda la estructura o el formato de la carta aporte. Ahora hablamos de un medio digital y hablamos de una representación impresa.
Posteriormente, aparte de tener este proceso o este nuevo documento, el agente o los agentes que van a regular o que regularán este documento, aparte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que permanece en la labor de validar y o imponer los lineamientos que se atribuyen al traslado de las carreteras federales, el SAT como tema de validación de documentos digitales, estructura y certificaciones de dichos documentos, y la Guardia Nacional, que se agrega también al proceso de cuidado en los traslados federales que existen de las mercancías que se trasladan por bienes terrestres, o en el caso si vienen por algún otro medio de transporte como lo es el aéreo, el férreo y también fluviales, y en el caso de marítimos. Aquí ya cambiamos el tipo de documento, ahora hablamos del CFDI de ingresos y CFDI de traslados con complemento de carta aporte, que en este caso esta nueva normativa es como la está promulgando el SAT y que nos está generando todos los datos que está aportando a esta nueva regla es el complemento de carta aporte. ¿Cómo es que este complemento de carta aporte hace referencia y en cuestión a validar los diferentes descriptivas que tienen estos documentos que amparan este traslado? Lo vamos a ver, por ejemplo, en el proceso de la carta aporte, cómo lo describe la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Es un documento jurídico de carácter declarativo que comprueba la existencia de un contrato de transporte e informa acerca de los términos en que se produjo dicho acuerdo y atribuye derechos sobre el traslado de las mercancías. Esto es lo que conlleva o engloba el concepto carta aporte, que no se elimina ni se va a sustituir por los otros documentos, siempre va a ser proceso o lineamiento que ahorita tiene vigente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Eso es muy, muy importante recalcarlo y no validar o inferir que los documentos que menciona el SAT o que está publicando el Diario Oficial de la Federación van a eliminar el proceso regulador que ya contiene la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Adhiere el documento de CFDI de ingresos que todos conocemos como factura. En este caso, este es un documento digital que se emite siempre que se realiza una transacción comercial de venta o prestación de servicio, que tiene como objetivo principal demostrar los ingresos de los contribuyentes a la autoridad. Por lo tanto, este documento o esta estructura, el ente regulador que siempre ha existido es la Secretaría de Hacienda. El CFDI de traslado, ¿cuál es la diferencia con la carta aporte? Bueno, pues que también es un documento digital y en este se encuentran declaradas todas las mercancías que van a ser transportadas o trasladadas de un origen a un destino. Entonces, estos tres documentos son los que al momento, con esta nueva regulación que empezó a partir del 1 de junio, como publicada para estar vigente esta nueva normativa y que será obligada a generarse los documentos con complemento de carta aporte, que es el 30 de septiembre, según los lineamientos que pone el SAT. En este caso, estos lineamientos van enfocados al complemento de carta aporte, que es parte o se va a adherir a los formatos o a los documentos de CFDI de ingresos y CFDI de traslados. Esto es, va a haber una sección en toda la estructura digital del documento, lo que conlleva a el complemento de carta aporte, que suma datos que conllevan el proceso del viaje, como lo hace en estos momentos el documento carta aporte per se. ¿Qué es lo que nos dice el SAT? El SAT publica el 17 de mayo los lineamientos o lo que es la estructura de datos, catálogos y asociaciones que se van a estar generando dentro del documento en los diferentes momentos de documentación de un viaje o un embarque. En este caso, a partir del 17 de mayo lo promulga, lo hace vigente el 1 de junio y será obligatorio a partir del 30 de septiembre.
Posteriormente, el SAT va generando algunas versiones anticipadas después de revisiones que se va teniendo de la normativa o de la legislación como tal publicada en el Diario Oficial de la Federación, y estas, a partir del 4 de junio, menciona o publica la tercera versión anticipada, donde hace modificaciones específicas a la regla 2.7.1.9, que en este caso es la que estamos mencionando o la que es de suma importancia para el complemento de carta aporte. ¿Qué nos dice y hacia allá vamos para tomar la perspectiva del macro de información que nos va a estar solicitando y a qué operaciones o en sentido nos va a estar afectando? Esta publicación ustedes la pueden encontrar en la página del SAT, en el proceso o donde en las secciones de versiones anticipadas de la RMF, que es la Resolución Miscelánea Fiscal, y que en este caso desde el 4 de junio y en sus 3 versiones posteriores, que ahorita ya se encuentra en la 6ª versión anticipada, no ha sido modificada con la redacción que se dio en esta emisión. ¿Cómo es y por qué es importante conocer esta versión anticipada? Porque cambia un poco la estructura inicial que publicó el Diario Oficial de la Federación y que el SAT también publicó dentro de su comunicado el 17 de mayo. ¿Cómo vamos a saber cuál es en el momento en el que se publique o se llegue a publicar en el Diario Oficial de la Federación, cuáles son esas diferencias que existen entre la regla y que nos compete en el proceso de la regulación como tal? Vamos a hablar de la primera sección que describe la regla, o en este caso el Diario Oficial de la Federación, en caso del artículo 29, que es el que describe los documentos de ingresos o documentos timbrados para el SAT, y nos menciona en el Diario Oficial de la Federación, que usted también lo pueden ubicar en su página principal, y nos habla de los dueños de mercancía o propietarios de mercancías. En este caso, textualmente, el párrafo nos dice: los propietarios de mercancías nacionales que formen parte de sus activos podrán acreditar el transporte de dichas mercancías cuando se trasladen por vía terrestre de carga, que circulen por carreteras federales o por vía férrea, marítima, aérea o fluvial, únicamente mediante el archivo digital de un CFDI. De tipo traslado, y hay que enmarcar o resaltar esta parte, que los dueños de mercancías están obligados a generar un documento de traslado cuando trasladen parte de sus activos con sus propios medios. Y que, por lo tanto, tendrán que adherir a este formato el complemento de carta aporte, que para tales efectos se publiquen en el portal del SAT. En dicho CFDI deberán asignar como valor 0, como clave en el RFC, la genérica, que hace referencia a la regla 27126 para operaciones en el público general, y que en el campo de descripción se especifique el objeto de la transacción de las mercancías. Posteriormente, en esta versión anticipada que fue publicada desde su 3ª versión, vamos a ver entonces ahora el proceso o los cambios que refieren dentro de esta y las validaciones que se van a tener. Primero que nada, nos dice, igual hace referencia al artículo 29, penúltimo párrafo del Código Fiscal, donde los propietarios podrán acreditar el transporte de mercancías cuando se trasladen en territorio nacional. Si vemos entre el párrafo anterior y el párrafo de la versión anticipada, modificaron o se modificó la línea que dice que circulen por carreteras federales, y ahora pone la etiqueta territorio nacional. ¿Qué implicaciones tiene este cambio de lineamiento? Es que en el tema, las carreteras federales hacen mención solamente a estos tramos donde son controlados federalmente, y no habla de documentos, de tramos urbanos o tramos en donde no tenga injerencia o no se regule federalmente. Esto es que abarca
tanto los movimientos federales como los movimientos locales. Esto es, si lo hablamos en temas terrestres, hablamos de viajes foráneos, que son los que abarcan las carreteras federales, y los viajes locales, que en este caso abarcan lo que es el proceso de territorio nacional. Esto es como se puede interpretar esta regla, cambiando y esa especificación de carreteras federales contra territorio nacional, porque en este caso todas las vías de comunicación que existen son territorio nacional. Por lo tanto, nos habla de por vía terrestre, férrea, marítima, aérea y fluvial, únicamente mediante la representación impresa en formato digital del CFDI de tipo traslado. Seguimos permaneciendo para los dueños de mercancía en el tipo de traslado, y posteriormente vamos a ver que estos serán expedidos por ellos mismos y que deberán incorporar también el complemento de carta aporte que se promulgó en la página de internet de SAT. Posteriormente vamos a ver dentro de esta regulación también adhiere no solamente o implica a movimientos de dueños de mercancías. En este caso, vamos a hablar un poquito del intermediario, que es más que nada el agente logístico que puede validar o planificar varios puntos de conectividad y de traslados que se van generando en el proceso operativo de distribución. Vemos que en el Diario Oficial de la Federación nos pone en los supuestos en los que el traslado de mercancías se realice a través de un intermediario o bien un agente de transporte y sea quien realice los transportes de las mercancías, será quien deberá de expedir el CFDI al que se refiere el párrafo anterior. Entonces, hablamos del CFDI de traslado al igual que el dueño de la mercancía y que por lo tanto una vez haya un contrato entre estos dos agentes vamos a trasladar la responsabilidad de la creación del documento a el intermediario o a este ente logístico o agente de transporte, como lo llama la autoridad. En la versión anticipada dice, en este caso, el detalle o la referencia o el cambio que existe entre un párrafo y otro es, y que sea quien realice el transporte de la mercancía por la línea o el párrafo que menciona que este será quien deberá expedir el CFDI y que por lo tanto pueda traslade las mercancías o realice a través de un intermediario o de un agente de transporte, que deberá expedir el CFDI al párrafo interior, que hablamos de traslado, y usar su representación impresa o formato digital para acreditar el transporte de las mercancías. Entonces, elimina esa línea donde especifica que sea él quien traslade o realiza el transporte de las mercancías, entendiendo que muchas de las veces el agente logístico, los servicios logísticos, es más el funcionamiento de todo el macro de la línea de distribución o canal de medio de transporte que va a estar generando el traslado de estas mercancías de origen y destino, y que por lo tanto, pues bueno, este es el cambio o la modificación que vendría en la versión publicada anticipada del SAT. Posteriormente hablamos del transportista, en este caso estos contribuyentes dedicados al servicio de transporte terrestre de carga que circulen por carreteras federales o vía férrea, marítima, aéreo, fluvial, deberán expedir un CFDI de tipo ingresos. Aquí es donde ya vemos la diferencia entre intermediarios, dueños de camión, que la autoridad solicita o les impone que realicen el documento de traslado, y aquí hablamos para el transportista que genere un documento de ingreso. Como vimos en la descripción inicial, el documento de ingreso es una factura donde ampara la transacción comercial que existe entre mi cliente y yo como prestador de servicios de traslado, en el cual estos trasladen o circulen en carreteras federales en la versión de el Diario Oficial de la Federación, y vemos que en este caso, en la versión anticipada, menciona o quita el transporte terrestre, lo manda a transporte de carga y adhiere todos los medios de transporte como lo es el terrestre, férrea, marítima. Posteriormente también quita carreteras federales
y nos pone también que son por territorio nacional. Y también dice que el documento de tipo ingresos que debe contener los requisitos en el artículo 29A del Código Federal, en Fiscal Federal, en este tendrá la presentación del tipo de servicio. Al ser ya un documento de ingresos, ya hablamos de prestación de servicio, no solamente hablamos del tema del traslado de la mercancía, sino con por qué estamos haciendo este contrato mi cliente y yo. Y con el mismo podrán acreditar el transporte de las mercancías con su representación impresa o en formato digital. En este caso hablamos representación impresa porque proviene de un documento digital que es el CFDI, y en el formato digital es que lo puedan presentar con algún medio electrónico donde tenga la resolución de ese lineamiento de formato, al cual deberán incorporar el complemento de carta aporte que para tales efectos se publiquen en el portal del SAT. En este caso, hablamos también de la obligatoriedad o en el caso de cumplir con la obligación de acompañar las mercancías con dicho documento, y que este será el único para poderlo referir a alguna revisión en carretera. Entonces, como que de alguna manera, resumiendo, vemos que la autoridad nos pide a tanto dueños de mercancía, en el caso de que estos trasladen sus mercancías con sus propios medios, en el caso cuando contrate a un ente logístico, este es ahora el que va a generar el documento de traslado, haciendo referencia al traslado de la mercancía del cliente. Este ya no va a ser el CFDI con el RFC genérico, sino ya como transacción o convenio entre cliente y emisor. Y posteriormente, en el proceso del transportista, este es el que va a generar el documento de ingreso al momento y previo a la realización del viaje. Esto en la regla o en la norma como tal no viene especificado, pero sí viene como tal para el proceso de dicho documento. En este caso, vamos a hablar también de un último párrafo que hace referencia a la versión anticipada y que también cambia un poco la dinámica que se había presentado en la emisión del 17 de mayo. En este caso, textualmente, en esta versión 3 que está en el portal del SAT, hablamos sobre todos los contribuyentes que están relacionados con el traslado de las mercancías deberán expedir en términos de lo previsto en la presente regla el CFDI con complemento de carta aporte de tipo traslado o tipo ingreso de acuerdo a su participación en la operación. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los que hayan participado en el proceso del traslado de mercancías, según el proceso o su participación, es como estarán generando el documento que hace referencia a este proceso. En este caso, volvemos a mencionar, para dueños de mercancía y para logísticos es el documento de traslado, y para el transportista, que es el que tiene los camiones y que hace el contrato por servicio de traslado o flete, es el que estará generando como tal el documento de ingreso, ambos con el complemento de carta aporte. Entonces, bueno, los contribuyentes como tal, hablamos dueños de mercancía, hablamos de agentes logísticos o agentes de transporte y hablamos del transportista como tal. La norma nos dice, en ningún caso se podrán parar el transporte de las mercancías señaladas en la regla 2611 sin que se acompañe la representación impresa o los archivos digitales de alguno de los CFDIs y sus complementos señalados en la presente regla. Entonces, no viene en cierta manera como lo van a estar viendo o como lo han estado pronunciando las autoridades, no es que sustituya la carta aporte, pero sí adquiere todos los datos que describían la carta aporte y se agregan como complemento a lo que son los documentos de traslado y documentos de CFDI. Al ser un documento digital hay que estar bien conscientes que es una certificación de un documento digital, el cual avala por medio del SAT que todos los datos o al menos que la estructura que estás presentando
se encuentra dentro de los lineamientos de la normativa. Al ser documentos que se expiden o que en cierta manera ya están certificados, no puede haber modificaciones o alteraciones a dichos documentos, simplemente por procesos de cancelación y sustitución de documentos, ya sea por algún cambio en específico, llámese de mercancías, llámese de orígenes, llámese de destinos, operador y unidades, etc. En este caso, solamente se van a poder hacer modificaciones si se cancela dicho documento y se sustituye como lo tiene la regla normal de CFDIs que todos ya conocemos. ¿Qué es lo que, o cuál es el objeto o lo que quiere el SAT como tal? Pues bueno, estos agentes reguladores quieren conocer cuáles son las transacciones, la procedencia de las mercancías, el contrato que existe entre los contribuyentes que hacen este traslado de mercancías, conocer el proceso y regulaciones sobre los ingresos que se obtienen sobre el traslado, sobre el transporte, sobre los medios de comunicación que se dedican a este giro, y que a su vez todos estos datos se puedan validar en ruta de manera más orgánica o más fácilmente en cuestión de documentos que tengan la validez de una certificación, como ya lo mencionamos en este aspecto. Si bien ahorita ya el complemento de carta aporte, el detalle que nos está pidiendo, es muy diferente a lo que se había establecido en el traslado o en el documento electrónico de traslados publicado en el 2019, y que por lo tanto ahora la descripción o el desglose de dicha información viene a contribuir a tener toda la información al momento del viaje, entendiendo que dentro de los lineamientos que está poniendo el SAT es que este documento tiene que realizarse previo a la realización del viaje, porque es el único documento que va a amparar la legal tenencia de las mercancías. Entonces, esto cambia en mucha dinámica que ya nosotros conocemos, y vamos a hablar un poquito de lo que son los datos que nos estará pidiendo, enfocándonos en un ejemplo, por ejemplo, del medio de transporte, en este caso autotransporte, porque la regla, pues, como ya lo vieron y ya lo describió el Diario Oficial de la Federación, abarca tanto el autotransporte, el marítimo, el aéreo, el férreo y el fluvial. Entonces, todos los medios de transporte sí o sí tendrán que tener una digitalización del documento de traslado o del documento de ingreso con complemento de carta aporte. Bueno, más que nada vamos a ver qué datos nos está pidiendo en este caso para la estructura del complemento de carta aporte. Es la estructura normal de un documento electrónico. Como vemos, solamente ampara lo que es el RFC emisor, el RFC receptor, que es el contrato que existen entre dos contribuyentes, los conceptos por los cuales tiene o se crea ese documento y los impuestos que van enfocados a el tipo de documento que estamos relacionados. Esto es a grandes rasgos como se crea un documento digital, llámese de tipo traslado o llámese de tipo ingresos, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa ahora con el complemento de carta aporte? ¿Qué vamos a describir a partir de estos datos? Primero que nada, ¿qué nos dice el SAT? Vamos a pronunciar si es un traslado de mercancías, si este movimiento va a ser internacional. E internacional lo menciona como entrada y salida, lo que nosotros conocemos como importaciones y exportaciones. En este caso, ese es la primera descriptiva que vamos a tener de la mercancía y que como tal vamos a tener que describir si viene de procedencia internacional o si va a tener un destino internacional. A partir de estos momentos, otro de los datos que se agregan dentro de esta descriptiva cuando se pronuncia que sí es un movimiento internacional es que se avale por la fracción arancelaria con la cual vamos a estar introduciendo o exportando la mercancía, el tema o descriptiva de los pedimentos
El tema también, la descriptiva, en el caso de las exportaciones, que venga la referencia del UID de comercio exterior. Entonces, no tan solo hablamos de los documentos electrónicos que nosotros como tal, por el tratado o lo que es el contrato con nuestro cliente, sino también adhiere procesos o documentos que en este caso emite el agente aduanal, en este caso, el documento de comercio exterior, que tiene que hacer relación a este complemento de carta aporte cuando yo pronuncie que mi mercancía saldrá del país. ¿Ok? Estos son algunos de los datos que nos está refiriendo dentro de la estructura del complemento de carta aporte de la Secretaría de Hacienda. Ahora, en el caso de ubicaciones, entendemos que si vamos a hacer un traslado de mercancía internacional, también tenemos los procesos nacionales y hablamos de ubicaciones en general. Aquí en ubicaciones vamos a describir la dirección puntual del remitente y destinatario de la mercancía. En este caso, los datos que hace referencia al remitente y destinatario es en función del país, del estado, de la calle, del código postal como tales obligatorios y como tales descriptivos opcionales. Estamos hablando de la colonia, localidad y municipio. Todos estos datos en cuestión de colonia, localidad y municipio, el SAT ya controla a partir de un catálogo predefinido por ellos y por claves para la definición exacta de la ubicación, tanto de remitentes como de destinatarios. Posteriormente nos da el detalle de la mercancía y aquí es un punto muy importante porque si teníamos un concepto de mercancía global como carga general, como carga granel de cementos o alguno de otros así en general o un concepto que describía a macro escala la mercancía, ahora el SAT lo quiere a nivel catálogo, a nivel clave. Y esto es que describamos específicamente dentro de un catálogo homologado por esta secretaría, en el cual nosotros describamos el detalle tanto de descripción por clave y posteriormente las medidas que este tiene. En el caso, por ejemplo, del autotransporte nos pide la definición del peso bruto, pues, el peso neto, el peso de la tara, todos estos o el peso total en cuestión de kilogramos, nos pide la unidad de medida, nos pide el embalaje y nos pide también referenciar si hacemos traslado de materiales peligrosos, que ese es otro tema u otra especificación como tal, aparte de describir la mercancía. En este caso, los materiales peligrosos tienen un catálogo específico y un embalaje específico para la descriptiva de dicha mercancía. Todos estos datos son obligatorios una vez que generamos o pronunciamos que vamos a hacer un convenio o un documento de traslado o un documento de ingreso por prestación de servicios de transporte. Entonces, por lo tanto, en el detalle de la mercancía vamos a ese nivel. Por último, nos pide describir en cierta forma cuál es la figura del transporte. Y en este concepto vamos a describir, por ejemplo, aquí ya es cuando dices qué trámite va a tener. Y hablamos de la clave del transportista. La clave del transportista, lo que pronuncia o lo que ya hizo la descriptiva del SAT es, por ejemplo, la clave 01, que hace referencia a el traslado por medio del autotransporte. En este caso, una vez que nosotros tomamos esa entidad, nos va a pedir cosas específicas al autotransporte. Si nosotros hacemos referencia a aéreos, nos va a pedir otro tipo de documentación o de datos. Por ejemplo, en el caso del detalle de la mercancía, aparte del peso, nos va a pedir la volumetría de la mercancía que nosotros estamos trasladando por vía aérea. Y así sucesivamente va cambiando según la clave del transportista. Hablemos del autotransporte. Una vez que nosotros hacemos referencia a la clave del transporte, hablamos de operadores. Nos va a pedir que describamos quién es la persona en sí como RFC, como contribuyente o como entidad que recibe un pago por el servicio. En este caso, hablamos de los operadores a nivel RFC,
a nivel licencia, número de licencia con la cual tiene, y domicilio fiscal. Estos son los 3 puntos o los 3 datos que nos va a pedir la autoridad de escribir en base a los operadores. Ya sean movimientos con nuestras propias unidades o ya sean permisionarias. También nos va a pedir los datos, aunque sean permisionarios los que hacen ese traslado. También nos va a mencionar o nos va a solicitar que en el caso la propiedad de la unidad que va a hacer el traslado de la mercancía es de un dueño diferente al RFC, emisor del documento. ¿Esto qué quiere decir? Que yo soy el que estoy cobrando el servicio, pero yo no soy dueño de la unidad. Entonces, en ese caso me va a pedir que describa en este campo, en esta línea de propietario, si es que es otra empresa de autotransporte, ¿no? En el caso de que no sea una empresa de autotransporte que me cobra un servicio de traslado y que sea una unidad rentada, en este caso arrendada, entonces lo vamos a describir en la línea arrendatarios. ¿Esto qué quiere decir? Que toda mi flota que yo arrendo, que yo administro, pero que no soy propietaria de ellos, también lo tengo que notificar por medio del arrendatario. ¿Qué vamos a decir del arrendatario o del permisionario? Vamos a hacer referencia del RFC, del nombre, ya sea de la financiera o ya sea de mi proveedor, en este caso el permisionario, y el domicilio fiscal que refiere. Todos los datos que son referentes a domicilios fiscales, el SAT pide como obligatorios definir país, estado, código postal y descriptiva de calle. Por último, y este es un dato que el SAT lo está poniendo como completamente no obligatorio, ¿qué quiere decir? Que es opcional, que aquel que lo quiera describir lo puede hacer, que es el caso del notificado. Es también describir qué persona es la que va a recibir la mercancía y que en este caso tiene un RFC referente y que le va a dar esa notificación al SAT de quién está específicamente recepcionando esta mercancía. ¿Ok? Entonces, hablamos de estos primeros datos. Posteriormente, cuando nosotros hacemos esta descriptiva, y ya lo hacemos en mención del autotransporte en general, en el caso de las unidades, vamos a validar o nos va a pedir el SAT que describamos los permisos que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ha emitido a esta unidad para que pueda realizar los traslados de mercancías. Y en este caso hablamos de, por ejemplo, lo que es el permiso de traslado por carreteras federales en carga general, que es el mínimo necesario para que nosotros podamos transitar sobre estas carreteras. O en el caso, como ya lo mencionamos y como nosotros ya lo tenemos bien explícito desde hace 2 años, la autorización expresa. Este permiso, por ejemplo, es el que describe el permiso que tiene esa unidad o esa diferenciación que tiene esa unidad para traslados de dobles articulados, en este caso, o como lo llamamos, lo conocemos en general, los fulles. Este es otro tipo de permisos que también podemos describir en este documento y que también podemos describir el de materiales peligrosos, el de sobredimensionados, el de transporte privado, etcétera. Entonces, ahí en este campo es el permiso que nosotros vamos a describir y que nos solicita por la unidad que estamos referenciando al viaje, entendiendo que dentro de la identificación vehicular vamos a saber cuál es la unidad que está relacionada. En cuestión de los seguros, también nos pide descriptivas sobre esto. En este caso, la aseguradora es el nombre de la aseguradora y el folio del seguro que ampara cualquier percance que pueda suceder en ruta y que nosotros estamos refiriendo en este documento. En este caso, a diferencia del anterior, que es basado en un catálogo homologado por el SAT, en el de seguros, lo que es la aseguradora y el folio, es un dato como tal abierto para que nosotros describamos ese proceso. No tiene como una adherencia de un catálogo específico, sino que solamente se describe.
Por último, dentro de la unidad, y hablamos de la unidad motriz, ¿qué nos pide en cuestión de esta unidad? Para la unidad motriz nos pide la placa y el modelo. Y en cuestión de la descriptiva del viaje nos pide la configuración vehicular. ¿Qué es lo que describe o cuál es la configuración vehicular? En este caso, si ustedes pueden entrar, está descrita en la NOM 012, la que nos habla del control o de la autorregulación en cuestión de pesos y dimensiones en el traslado federal vía del autotransporte. En este caso hablamos de los tractores, camiones unitarios y remolques o semirremolques. En el caso va a pedir que vaya referenciada esta clasificación, como por ejemplo un doble articulado de máxima extensión, hablamos de un T3 S2 R4. Si hablamos de un camión unitario, hablamos de un C2 o un C3. Podemos hablar de un sencillo, que es un T3S1, etcétera. Todas estas clasificaciones, a esa nomenclatura es como llevaremos la descriptiva de este campo que hace referencia a la configuración vehicular. Por último, vamos a hacer referencia a los remolques que acompañan dicho proceso según sea el caso. En el caso de los camiones unitarios, no será necesario generar el remolque, pero si transitamos ya sea por sencillos o fulles, o en el caso dobles articulados, vamos a describir el tipo de remolque con el cual estamos protegiendo o llevando la mercancía y lo que es la placa que hace referencia a este remolque. En el caso del tipo de remolque es un catálogo homologado por el SAT que va a ser referenciado por claves y donde hace referencia a el tipo de caja seca, portacontenedores, jaulas, etcétera. Todos estos que ya conocemos nosotros en el medio está ya homologado en un catálogo descriptivo del SAT. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a poner el nombre como nosotros lo conocemos, como lo decimos diariamente, sino a base de una clave va a venir la referencia en el documento. Si ponemos un ejemplo de flujos de datos para hacer o construir este documento de complemento de carta aporte, decimos que el cliente, en este caso el dueño de la mercancía, pues nos va a dar las ubicaciones, la descriptiva de las mercancías y los medios de transporte que necesita para que esa mercancía llegue de origen a fin. Y por último, en segunda sección, cuando yo hago una contratación de un intermediario, bueno, pues el intermediario, ahora que es el que va a generar el documento, él es el que notificará el RFC emisor, el RFC receptor en el documento de traslado, quién es el propietario de la unidad, los kilómetros totales que van a hacer referencia al traslado de ubicaciones que nos hace referente nuestro cliente, lo que son la clasificación vehicular, que es la información que a su vez le estará trasladando al transportista. En este caso vamos a hablar de los dueños de camión, que ellos la información que le van a regresar al intermediario, que es el que va a emitir el primer documento, que es el documento de traslado, es la descriptiva y los datos de las unidades, como también los datos de los operadores. Toda esta información a nivel logístico o a nivel agente logístico es lo que debemos tener para emitir el documento de traslado que hace la legal tenencia y transmisión de esa responsabilidad a mi permisionario o a mi empresa o proveedor de transporte. ¿Ok? ¿Cómo podemos verlo de una manera más gráfica? Decimos que tenemos nuestra planta en donde se produce la mercancía o donde se almacena la mercancía como tal. Esto, la administración es del dueño de la mercancía, que son parte de sus assets o de sus activos como tal de propiedad, y que a su vez, por medio de un intermediario, realiza el transporte de las mercancías de un punto a un punto B, y al momento de conocer todos estos datos, el intermediario genera su CFDI de traslado con complemento de carta aporte con los datos antes mencionados. Posteriormente, una vez que ya el transportista llega al momento de carga y previo a que inicie su viaje, el transportista debe de emitir el CFDI de ingresos con complemento de carta aporte. Y esto hace referencia a el párrafo que nosotros mencionamos en que todos los contribuyentes que
realicen el traslado y que intervengan en el traslado de la mercancía, deberán emitir el documento que hace referencia a su participación. ¿Esto qué quiere decir? Que ese embarque tendrá estos documentos de descriptiva de la legal tenencia de la mercancía, así como el detalle específico de su traslado. ¿Qué hace y que en cierta manera hace o complica? Porque no estamos hablando solamente de documentos, no estamos hablando de solamente datos. Estamos hablando de un cambio organizacional, estamos hablando de un cambio en todo lo que conlleva al proceso de traslado de la mercancía de un punto A a un punto B. Y vamos a hablar un poquito más allá de lo que ya mencionó, de lo que tiene esta estructura como tal el SAT o la autoridad como tal reguladora sobre esto, es que vamos a conocer un poquito más hacia la empresa de transporte y la empresa de logística y dueños de mercancías. ¿Cuáles son estos grandes retos a nivel operativo? Hablemos de dos secuencias. Hablemos primero del lado operativo. ¿Qué cambios o qué procesos tenemos que poner mayor enfoque para este proceso? Por ejemplo, la planificación, el seguimiento y la comunicación. Hablamos de sinergia de diferentes contribuyentes. La información no surge del último eslabón del proceso logístico. Nace de todas las vertientes y todas son previos a la realización de este traslado. En este caso, por ejemplo, si hablamos de un ejemplo que hemos estado validando con la NTP en cuestión de dueños de mercancía, que posteriormente harán contrataciones con terceros, es el proceso de comunicación y administración de datos de la flota de un tercero y que a su vez estamos trabajando para que esa comunicación fluya de manera digital y que evite retrasos en esos traslados de mercancías. Hablemos de flujo de efectivo, hablemos de el seguimiento, de saber dónde está específicamente. Por ejemplo, si estamos hablando de presentaciones digitales, una aplicación, por ejemplo, que hace referencia a estos documentos o a este traslado que se va a estar llevando a cabo entre los diferentes agentes, como por ejemplo Roadtech, y que en cierta manera te ayude a administrar cada uno de los procesos. Eso es lo que hace referencia a estos grandes retos y cuáles son las modificaciones tecnológicas o digitales que debemos adherir a nuestro proceso. Por ejemplo, en el tema de planificación, primero que nace la solicitud de un viaje. La solicitud de un viaje es donde el dueño de la mercancía puede describir esa mercancía por medios digitales que el transportista o el logístico puede obtener de manera secuencial y digital al momento de que se lo están solicitando. Al igual, por ejemplo, el transportista o el permisionario puede documentar esos datos que pueden regular todo el proceso y que agilicen la emisión de dicho documento. Otra de las cosas que también viene a revolucionar en cuestión de la empresa es el tema de facturación, fiscalización de ingresos y el tema de lo que es la cobranza o recuperación del pago de los servicios trasladados, que es lo que hace que en este proceso sea fundamental para que dichos movimientos se puedan regular y estén trabajando como tal en este proceso. Por ejemplo, una empresa de transporte anteriormente solamente emitía un documento de carta aporte, posteriormente podía acumular N cantidad de cartas aportes de viajes relacionados y al término del mes generar una factura global sobre los servicios prestados al dueño de la mercancía o al logístico que lo contrató. En estos momentos, cuando ya empiece a ser vigente esta nueva normativa, se generará un documento de ingreso previo a la realización del viaje. ¿Qué significa eso? Que al momento de generar una factura con timbre o certificación del SAT, es que ya estás notificando un ingreso y por lo tanto los impuestos que trasladas y los impuestos que retienes, hablando del tema del transporte, de las retenciones sobre flete.
¿Esto qué quiere decir? Que tu nivel contable o tu proceso administrativo contable se estará generando día a día. Otra de las cosas también que estaríamos viendo es el tema de días de crédito. ¿Qué sucede cuando tú haces una contratación y le dices, bueno, cuando tú me hagas el servicio, cuando me factures más que nada, no cuando me realices el servicio, sino cuando me factures, me compruebes que hayas hecho el traslado, que tengas las pruebas de entrega, en ese momento me emites la factura. Entonces, digamos que yo hice el servicio el día lunes, entrego pruebas de entrega el día viernes, por lo tanto, yo emito mi factura el viernes. Cosa contraria, ahora con la nueva normativa, si yo realizo el viaje el lunes estará mi factura emitida con los ingresos que esto refiere y con los impuestos que yo ya estoy notificando al SAT. ¿Qué significa eso? Que a partir de ese momento probablemente empieza a correr esos días de crédito. O en el caso puntual, que lo hagamos en base a entregas o remisiones que anteriormente, no sé, me voy a meter un poquito más en edades más atrás, que teníamos un documento o una proforma, un ticket donde describíamos las facturas que estábamos entregando en ese momento físicamente, que lleguemos a ese momento, que nos diga nuestro cliente, ¿sabes qué? Yo recibo facturas los días martes. Las facturas que ya tengas emitidas al día martes es el único día que yo te voy a hacer referencia y a ese momento en que yo recibo esas facturas es cuando empieza a generar lo que es los días de crédito. Entonces, es muy importante que a su vez se tenga este proceso bien afianzado y que se esté regulando como tal dentro de los diferentes proyectos que se encuentran como tal en cuestión del traslado de las mercancías, porque realmente un viaje es un proyecto. Un viaje significa monitorear, controlar, planificar, organizar, posteriormente hacer un cierre, que es el proceso administrativo. Entonces, como tal, en este webinario, el objetivo primordial es que ustedes conocieran el nivel de detalle que conlleva el complemento de carta aporte, que entendiéramos de manera global cuáles son las implicaciones y qué tipos de documentos se pueden estar referenciando. Entender que, por ejemplo, en el tema del transporte o del autotransporte, mejor dicho, se tenga conocimiento de toda esa información que va a contener el complemento de carta aporte y que, a final de cuentas, pues se tenga validado por los diferentes procesos o roles que existen en nuestra empresa para que esta información tanto fluya como también se tenga a la mano en el momento de la realización del viaje. Recordemos que el documento o los documentos digitales tendrán que estar disponibles cuando el camión empiece a circular. Esto no habla de que tenga 20 kilómetros, de que se lo envío cuando está la revisión, porque pues a final de cuentas la norma nos dice previo a la realización del viaje que será auditable en todo el territorio nacional. Quiero puntualizar mucho eso porque una vez que se haga el cambio de la normativa en el diario oficial de la Federación, se quite el tema de carreteras federales y se sustituya por territorio nacional, todos y cada uno de los traslados que se realicen, no importando la vía, es que se tiene que representar en un certificado digital que se llama CFDI de traslado, CFDI de ingresos, con complemento de carta aporte cada uno de ellos. En este caso, ese es el objeto. Espero que hayamos como captado o demostrado a nivel macro toda la información y el proceso que se viene una vez que entre en obligaciones esta nueva normativa. Si gustan, en casos puntuales vamos a hablar un poquito de las dudas que nuestros invitados están teniendo y que se han estado notificando. No sé, Gaby, si tú tengas alguna o me permitas leer algunas de las que ya tenemos aquí.
Gracias, Sara. Sí, sí, por favor, tú puedes elegir algunas de las preguntas. Estamos ya sobre el tiempo, pero daremos espacio para 3 preguntas, ¿te parece bien? Y el resto, si nos lo permites, si nos ayudas a contestarlas y enviárselas para que todos quedemos claros. ¿Está bien? ¿Te parece bien que Perfecto. tú puedas elegirlas? Sí, Claro que sí. tenemos cerca de 50 preguntas. O sea, hay una cantidad de dudas que seguramente ya fueron contestadas en la presentación de Araceli, que quisiera yo felicitarla por la presentación. La verdad es que muy interesante, muy bien presentada y complementa mucho lo que platicamos con la Canacar hace 3 semanas, 4 semanas. Pero ha sido excelente tu presentación, Araceli. Y como dice Gaby, son muchas preguntas, podríamos tener estas 3 y después ver la posibilidad de que nos des tus datos, Araceli, o que te compartamos las preguntas y que las puedas contestar posteriormente, ¿no? ¿Te parece bien, Gaby? Sí, claro. Así lo hacemos. A mí me parece excelente, muchas gracias. Voy a darle un vistazo rápido para aquellas preguntas muy generales. En el caso, yo creo que sí, y por ejemplo, gracias Adriana que me estás preguntando qué documentos tendrá que entregar los embarcadores que cruzan frontera a los transportistas para transitar en México. En este caso hablamos de los procesos internacionales, como bien lo menciona la normativa. Cuando tenemos datos o mercancías que son de entrada, en este caso de importación, los documentos que generalmente tú haces en el tema aduanal se permanecen, no se van a sustituir ni mucho menos. Pero lo que sí dice que una vez que empieces a transitar por territorio nacional deberás tener el complemento de carta aporte, ya sea en el documento de ingreso o ya sea en el documento de traslado. Por lo tanto, cuando cruzas frontera, deberás tener notificado la descriptiva de la mercancía, en este caso por medio de las claves. Tendrás lo que es la ubicación origen en cuestión del país, o el RFC del remitente, en este caso si es extranjero, será notificado con el XEXX0101000, que es el genérico para extranjeros que no tienen una validación. O en el caso también del remitente, ahí sí te pide el número de registro fiscal o tributario que conlleva a este ente extranjero. Y por lo tanto también tendrás que tener definido a la ubicación destino que va a tener la mercancía, al igual referenciado al RFC destinatario. Y en el caso puntual, pues todos los trámites o kilómetros que vas a generar. También hace mención, y esto creo que también es importante, que en el mismo documento puedes tener diferentes paradas o diferentes segmentos de cuestión de dejarlo. Por ejemplo, hablamos de una ruta lechera. Tú puedes describir que, por ejemplo, nació en el mismo almacén, fue el remitente, y posteriormente determinada mercancía se va a dejar en diferentes destinos. Esto lo permite la estructura del XML, en este caso del CFDI, que por lo tanto puedes decir que la cantidad, no sé, 5 cajas serán dejadas en Monterrey, 5 cajas serán dejadas en Guadalajara y 5 cajas terminarán en la ciudad de Puebla. Entonces, a final de cuentas, es como tú puedes hacer la referencia. Lo que le interesa al SAT es saber el origen, el destino. Si tuviste documentos o si importaste esta mercancía, vas a tener que describir que viene de procedencia internacional. Y también en cuestión de importaciones, fracción arancelaria y pedimentos que vayan relacionados a este. Entonces, con esto creo que en su mayoría estarás cumpliendo con toda la normativa. Aclaro, no sustituye que puedas tener el pedimento, que tengas el permiso, si es que viene en una caja internacional, que tiene un permiso de fianza o que puede circular, hablando de remolques, para que también lo tengas referenciado. Entonces, todos los documentos que ya hasta el momento estás emitiendo, más el complemento de carta aporte, ya sea en el documento de traslado o en el documento de ingreso. Por ejemplo, vamos a hablar también
Me dice Alfredo, gracias Alfredo por tu pregunta. Como propietario de mercancías que traslado mis productos con terceros, es decir, no tengo transporte propio, ¿estoy obligado a emitir CFDI de traslado? En este caso no. Si tú haces el contrato directo con el transportista, como en el documento de traslado viene notificado tu RFC, en el cual en el documento de ingreso es donde hace la referencia de que tú eres el dueño de la mercancía, tú ya no es necesario el documento de traslado. Solamente es obligado para los dueños de mercancía generar el documento de traslado cuando éste realice movimientos con su propia flota o con sus propios equipos y sea dueño de esta mercancía. Entonces, por lo tanto, si tú no tienes flota, no mueves mercancía con estos activos y contratas a un transportista, el transportista deberá de emitir su documento de ingreso referenciado a ti o siendo tú el receptor del documento y la descriptiva del complemento de carta aporte. Solamente estás obligado a generarlo siempre y cuando lo hagas con tu propio transporte y seas dueño de esa mercancía. Y por último, estaremos viendo la última pregunta. Creo que esta se está repitiendo mucho y creo que vamos a aclararlo porque sí, todavía no hay una perspectiva como que general o específica y ahorita voy a ir a más a fondo. Aquí en este caso, Luis, gracias por tu pregunta. Me dice, en el caso de la última milla, ¿cómo aplica o no aplica? Porque no se ha clarificado este punto. Y sí es cierto, en este caso, como hablamos en la presentación, hablamos del diario oficial de la Federación, que esto ya es ley, esto se cumple o se cumple, habla de carreteras federales, ¿ok? Entonces, todos los tránsitos en carreteras federales no tendría o no tiene el espectro o el alcance de la última milla. Pero si llegan a publicar en estos periodos la versión anticipada, la cual describí que habla del territorio nacional, ¿esto qué quiere decir? Que sustituye la línea de transporte o de carreteras federales por territorio nacional, ahí es donde estaríamos incluyendo la última milla. Por lo tanto, si hacemos un ejemplo de que no está preparado el SAT en cuestión de catálogos para la última milla, hablemos, por ejemplo, de la configuración vehicular, ¿sí? La configuración al catálogo que emitió el SAT abarca desde una configuración C2, que hablamos de un camión unitario de 2 ejes, hasta los dobles articulados. En este caso, no está poniendo vehículos como, por ejemplo, vagonetas, estaquitas o de este tipo de distribución que generalmente también se ocupa a última milla o a detalle, no habla de esa descriptiva. Entonces, por lo tanto, no hay como una regulación. Otra de las cosas, si te das cuenta, los agentes que están o que van a auditar en ruta, estamos hablando más que nada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y hablamos de la Guardia Nacional. Estas dos entidades regulan carreteras federales. No estamos hablando de tránsito o no estamos hablando de normativas estatales, que esto es lo que llevaría también un proceso para la última milla. Entonces, por lo tanto, hasta el momento no se tiene como una descriptiva, no se tiene una pronunciación específica ni del SAT ni de la autoridad como tal para saber específicamente cómo se está auditando a última milla. Lo que sí, y que era el objeto de este webinar, es que supieran que existe esa versión anticipada, que es como un anteproyecto, si hablamos legalmente, que probablemente o que se espera se publique en el Diario Oficial de la Federación, que ya es cuando se convertirá en ley. Entonces, estén muy pendientes, sabemos, y como también lo mencionó el ingeniero David, todos y cada uno de las asociaciones que están implicadas en el traslado de la mercancía están hablando con la autoridad y estaban cabildeando para entender y concientizar la complejidad de la logística que tenemos en nuestro país. Entonces, por caso puntual, en base a normativa, no te podría decir
todos los lineamientos porque no están descritos y porque no está siendo ambiguo en el proceso o los documentos que han sido emitidos. Entonces, esperaremos que la autoridad promulgue estas aclaraciones y, en su caso, ver cuáles implicaciones tendríamos en última medida. Perfecto, entonces Gaby, David, gracias a todos ustedes, gracias por la oportunidad de este webinar. Estaremos recabando todas sus preguntas y con el proceso estaremos respondiéndolas. Esperemos que este webinar haya sido de su gusto y estaremos participando en algunos otros eventos. Muchísimas gracias, Sara. Tienes muchos comentarios de felicitaciones. Extraordinaria tu presentación, muy clara. Y bueno, pues las dudas, esperamos que por favor nos puedas ayudar tú como experta en poderlas responder y en enviarlas. Nos preguntan mucho en dónde pueden ver la grabación. Está pública en nuestro canal de Facebook, en Soy Logístico, y además les llegará por correo electrónico el link de la grabación. Hay una pequeña encuesta, les pedimos que nos ayuden a responderla esto para mejorar y ahí podrán recibir la grabación. ¿Sale? Pues muchísimas gracias, Sara, muchísimas gracias a Listec por tener esta extraordinaria presentación. Muchísimas gracias, tengan un excelente miércoles. Excelente miércoles, nos vemos la próxima semana, miércoles 11. Muchas gracias. Que estén muy bien, gracias, Sara, hasta luego.